El tema de esta semana de énfasis espiritual tiene que ver con conocer a Dios. El día de ayer se estuvo hablando sobre lo que significa conocer a Dios. Y cuando se me pidió compartir con ustedes el día de hoy, se me pidió que hablara específicamente o que respondiera a una pregunta, y que la pregunta a responder es esta: ¿por qué debo conocer a Dios? ¿Por qué debo conocer a Dios? Y no solamente me pidieron que compartiera con ustedes esta pregunta y las respuestas bíblicas, sino también me pidieron que lo hiciera desde Juan capítulo 17, que de por sí es un pasaje de la Escritura bastante retador. Pero creo que de estos versículos que acabamos de leer vamos a poder encontrar respuestas a esta importante pregunta. Ahora déjenme les doy un poquito de contexto. Jesucristo está en el aposento alto a poco tiempo de ser traicionado y crucificado. Y este pasaje muestra una oración entre Dios el Hijo y Dios el Padre. Así que de cierta manera vamos a escuchar esta conversación que nos revela el corazón de Dios mismo para buscar responder a esta pregunta: ¿por qué debo conocer a Dios? Ahora, por supuesto que hay muchas respuestas a esta pregunta, pero nos vamos a centrar en aquellas que este pasaje nos da. ¿Ok? Nos vamos a centrar en aquellas respuestas que este pasaje nos da a esta pregunta específica. Así que debo conocer a Dios primeramente, y este va a ser nuestro primer punto, porque la vida eterna es conocer a Dios. Porque la vida eterna es conocer a Dios. Miren de nuevo conmigo el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces en este capítulo 17 se está narrando las últimas palabras de Jesucristo en el aposento alto antes de su arresto en Getsemaní. En los capítulos anteriores a este capítulo, Jesucristo ha estado hablando con sus discípulos. Pero ahora la conversación se torna de estar hablando con los discípulos a estar hablando con Dios. O sea, ahora Jesucristo ha estado conversando con sus discípulos, con sus apóstoles, están en este aposento alto, y ahora Él mira al Padre y empieza a tener una oración con su Padre Celestial. Así que esto es increíble, porque estamos viendo una conversación entre dos personas de la Trinidad. La oración de Dios el Hijo hacia Dios el Padre. Y Jesucristo nos dice aquí que levanta los ojos al cielo y le dice al Padre: la hora ha llegado. Bueno, en el Evangelio según San Juan, así como en los demás evangelios, la hora es una referencia que hace Jesucristo al tiempo de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Desde que comienza el Evangelio, el Señor Jesucristo está mirando hacia su hora, y en algunas ocasiones Jesucristo dice: no ha llegado mi hora. O el evangelista nos dice: bueno, no capturaron a Jesucristo porque no había llegado su hora. Y ahora está Jesús diciendo: Padre, ha llegado la hora. Eso para lo cual he sido enviado ha llegado. El momento de morir en la cruz por la humanidad ha llegado. El momento de cumplir con la misión que me has dado ha llegado. Y Jesucristo pide en oración que Él sea glorificado para que también Él, Jesús, glorifique al Padre. Y esto es en el contexto de lo que está a punto de pasar. Es decir, lo que tiene Jesús enfrente es la cruz. Hacia allá va Jesús. Dentro de poco tiempo va a estar colgado ahí en el madero. Jesucristo sabía perfectamente bien que había venido al mundo para morir por la humanidad y que esto traería gloria a Dios. Dijo una comentarista sobre este pasaje, voy a citar: irónicamente fue por medio de la cruz, la más vergonzosa de las muertes, que el Hijo mostró su gloria infinita. Lo que parecía ser el peor resultado posible para Jesús, al menos en la mente de sus discípulos, en realidad era la victoria final. Al mirar
A la cruz, desde el punto de vista de la gloria divina, el Señor vio triunfo, donde sus seguidores solo veían tragedia. Y termino la cita. Ahora vamos al versículo 2. Estamos en Juan 17. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, por medio de la muerte de Jesucristo, la muerte vicaria del Señor Jesucristo en la cruz, Jesucristo daría vida eterna a todos los que, dice el pasaje, le habían sido dados por el Padre. Entonces, Jesús había recibido toda potestad, y ese poder que Jesucristo tiene sobre toda carne se iba a demostrar de manera específica en la habilidad de dar vida eterna. Porque dice aquí en este pasaje, a todos los que me diste, dice a todos los que le diste en el versículo 2, en la última parte, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Es decir, que el Padre le había dado al Hijo. Acompáñenme a Juan 6, por favor. Vamos a Juan 6. Porque en Juan 6 nos ayuda a entender un poquito más de lo que está hablando aquí. Juan 6:37. Entonces Jesucristo está diciendo, Dios me ha dado la potestad de dar vida eterna a todos los que tú me has dado, Dios. Y en el contexto específico estamos pensando en los apóstoles, que son los que están ahí. Pero también hay un contexto un poquito más amplio que vamos a ver en Juan 6:37 al 40, en donde Jesucristo dice, yo he venido con una misión. Y esta misión la voy a cumplir. Y es que todo lo que el Padre me da, voy a salvarlo. Miren Juan 6:37 al 40. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchas veces jóvenes vienen y me preguntan sobre seguridad de salvación. Hermano, estoy batallando con la seguridad de mi salvación. Y este es un buen pasaje, jovencita, para que subrayes. Mira lo que dice el versículo 39. Esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Es decir, cuando Cristo salva a alguien, lo salva. No lo medio salva, no lo deja a medias. Lo salva por completo. Y ahí es donde está nuestra seguridad, porque muchas veces cuando tenemos inseguridad en nuestra salvación es porque estamos mirando a nosotros. Habré yo hecho, dicho, pensado, en vez de mirar a Jesucristo y depositar en Él nuestra confianza. Muchas veces el problema es que somos muy antropocéntricos, ¿verdad? Nos estamos mirando a nosotros. Hay que mirar a Jesucristo, a su obra, la fe puesta en Jesucristo. Entonces este pasaje dice que aquellos que son dados por el Padre al Hijo, creerán en el Hijo y obtendrán la vida eterna. Esto es una cosa hermosa, una seguridad impresionante. Por eso dice en este pasaje que acabo de leer que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que si tú eres de Cristo, si tú le perteneces a Cristo, Cristo te tiene en su mano y Él te resucitará en el día postrero. Ahora regresen conmigo a Juan 17, vamos al versículo 3. Y por favor dejen ahí un separador o algo porque vamos a continuar regresando a Juan 17. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Para muchos, incluso cristianos, la vida eterna se resume en ir al cielo. ¿Qué es la vida eterna? Ir al cielo. Y casi se puede convertir en una doctrina de escapismo si nos descuidamos. No, ya irnos de aquí, ir al cielo para ya dejar todo lo que está aquí en la tierra. Pero fundamentalmente, la vida eterna tiene que ver con el conocimiento profundo e íntimo de Dios. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna,
que te conozcan. ¿Cuál es la vida eterna? La vida eterna se empieza a experimentar en la vida del creyente desde el ya, desde el ahora, porque podemos conocer a Dios. De hecho, no tienen que ir ahí, les voy a leer un par de pasajes. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo les leo este otro pasaje, 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Así que la vida eterna tiene que ver con conocer a Dios. Por eso los creyentes pueden empezar a disfrutar de la vida eterna desde ahora, y una de las maneras en las cuales podemos nosotros experimentar ese disfrute de la vida eterna es precisamente conociendo a Dios. Conocer a Dios debe ser una de las metas más importantes en la vida de los creyentes. Pero quiero que noten, jóvenes, regresando, o si ya están ahí, estamos en Juan 17:3, quiero que noten que el conocimiento de Dios viene a la par del conocimiento de Jesús. Ya vieron que dice que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque conocer a Jesús es conocer a Dios. Porque Jesucristo es el enviado por Dios que nos revela a Dios. De hecho, cuando Juan comienza su evangelio, en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, se nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Es decir, es el Hijo, es Jesucristo el que nos da a conocer al Padre. Y ahorita lo vamos a ver en el tercer punto. Pero ahorita lo que estamos viendo es que en el conocimiento de Dios está la vida eterna, y este conocimiento de Dios es por medio de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo. Él es el mediador. Es por medio de Él que podemos conocer a Dios. Dice la Escritura que por medio de Jesús tenemos acceso al Padre. Juan 14:6, ¿verdad? Ustedes conocen el pasaje. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra manera de llegar al Padre si no es por Jesucristo. También Jesús es el que nos muestra al Padre, lo acabamos de leer, ahorita se lo leí en Juan 1:18, Él lo ha dado a conocer. Entonces, hermanos, jóvenes, conocer a Dios debe de ser una de las grandes metas del creyente, porque en eso está la vida eterna. Si tú has venido a fe en Cristo Jesús y por lo tanto has obtenido la vida eterna, el conocimiento de Dios debe de ser una de las grandes metas de tu vida, conocerle verdaderamente, profundamente, íntimamente. Yo conocí a mi esposa aquí en la Universidad Cristiana de las Américas, entonces ella estudió aquí, ella no es de la ciudad de Monterrey, ella es de Chihuahua, entonces nos conocimos aquí en Monterrey. Y cuando tú conoces a una persona, en este caso, aquella que se convirtió en mi esposa, hay un proceso bien interesante de conocer a alguien, ¿no? Cuando conoces a una persona por primera vez quizá y no tiene ninguna relación, viene en este caso de otra ciudad, a lo mejor comienzas con un poco de conversaciones un poco extrañas o incómodas o no sabes bien qué decir, y eso va dando paso a otra conversación y después a otra, y luego eso se va desarrollando con el tiempo en una amistad, ¿no? Y, ¿verdad? Dios estuve yo, por ejemplo, platicando con mis padres y con mis pastores, con los pastores de ella, y finalmente empieza una relación de noviazgo, después de compromiso, después el casarse, y todo eso está en el contexto de conocer a una persona a la que amas. Y cuando tú amas a una persona, conocer a esa persona es un gran deleite. Lo experimento con mi esposa, lo experimento con mis hijos. Por ejemplo, cada vez que mi hijo hace algo nuevo, porque está chiquito, tiene 4 años, cada vez que hace algo nuevo, yo me siento así increíble, ¿no? Mira, ahora esto otro, porque lo estoy conociendo. Y él me está conociendo a mí. Y de repente él dice cosas. Hoy en la mañana lo iba llevando a la escuela.
Me dice, papá, yo quiero que tú te quedes en la escuela conmigo. Y le digo, no puedo, vas a estar con tus maestros. No, yo quiero que tú te quedes conmigo porque a mí me gusta que tú vengas a la escuela. Y yo como papá estaba pensando, oye, qué padre, ¿no? Que mi hijo quiere que hasta la escuela vaya con él. No sé si así vaya a pensar después. Pero por lo menos ahorita, él está también conociendo a su papá. Él está en ese proceso y es algo hermoso en el contexto de amar a una persona. Y ese pasaje dice que conocer a Dios es la vida eterna. Más que conocer a cualquier persona. Más que conocer a quien vaya a ser tu esposa, a tus hijos, a tu mejor amigo, a tus padres. Está el conocimiento de Dios. Así que esa es una razón poderosa por la cual debemos conocer a Dios, porque esa es la vida eterna. Y tú y yo podemos conocer a Dios por medio de la obra de Jesús. Vamos a ver ahora una segunda razón por la cual debes conocer a Dios. Punto número 2, porque de Dios es toda gloria. Porque de Dios es toda gloria. Vamos al versículo 4. ¿Están conmigo en Juan 17? ¿Sí? Dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es hermoso en este versículo 4 ver la seguridad con la cual Jesucristo habla con su Padre. Yo te he glorificado en la tierra. Este era un hecho indudable. No era quizá te he glorificado. No, yo te he glorificado. Te he glorificado en la tierra. Todo el ministerio de Jesucristo tuvo que ver con cumplir la voluntad de Dios. Al cumplir la voluntad de Dios en todo, Jesucristo glorificó a Dios. Jesucristo glorificó al Padre. Y esto es algo bien interesante porque desde la eternidad pasada, Padre, Hijo y Espíritu se glorifican. Hay un libro muy bonito que se llama Los Deleites de Dios. Y en este libro, el argumento que tiene este libro busca demostrar bíblicamente que el propósito de la existencia de Dios es glorificarse a sí mismo. Y nosotros podemos pensar, oye, qué raro, ¿no? Porque si yo dijera el propósito de la existencia de Manuel es glorificarse a sí mismo, diríamos, eres un narcisista, eres un ególatra. Pero con respecto a Dios, esa es la única opción. Porque Dios es el más alto ser que se puede concebir. Dios es el único digno de última gloria. Y puesto que Dios es el único digno de última gloria, si Él glorificara algo más, esa otra cosa sería Dios, o Dios sería un idólatra. Entonces Dios está buscando glorificarse y lo vemos en la Trinidad. El Padre quiere glorificar al Hijo, el Hijo está glorificando al Padre, el Espíritu está glorificando al Padre y el Hijo, y siempre hay esta exaltación mutua. Y pónganse a pensar en esto, que por toda la eternidad pasada, Padre, Hijo y Espíritu han experimentado esta glorificación mutua. Pero ha sucedido algo en la historia del espacio y el tiempo. Y es que ahora el Hijo se ha encarnado y ahora lo ha glorificado en la tierra. Porque por toda la eternidad había sido esta gloria en el cielo. Pero ahora hay una nueva dimensión de esta gloria en la tierra. Algo que no había sucedido antes. Porque hasta ahora el Hijo se ha encarnado. Hasta ahora ha cumplido con la misión de Dios y ha glorificado a Dios de esta manera. Te he glorificado en la tierra. Jesucristo había acabado la obra encomendada por Dios. Ya está en la recta final. Él sabe que va a terminar. ¿Cuál era esa obra? Bueno, en los evangelios se menciona diferentes cosas sobre la obra que Dios le había encomendado. Por ejemplo, en Mateo 3, no vamos a ir ahí, pero en Mateo 3 dice, esta es la obra, que yo cumpla toda justicia. En Mateo 5 dice que yo cumpla toda la ley. En Juan 5 dice que yo haga la voluntad del Padre. En Juan 3 que yo muera por la redención del ser humano. Vamos al verso 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, una vez más, Jesucristo nos deja escuchar esta conversación entre el Padre y el Hijo. Eso es increíble. ¿Verdad? Imagínate, tú estás escuchando una conversación. Es como cuando escuchas una conversación en un teléfono y estás escuchando a dos personas hablar. Pero en este caso es Dios el Hijo, le está hablando a Dios el Padre.
Estás escuchando esa conversación. Y Jesús está mirando a la cruz. Él sería sepultado, pero después de resucitar ascendería a la diestra del Padre. Me parece que a eso se refiere con glorifícame tú al lado tuyo. Ahora, esto no creo que la mejor manera de decirlo es que esta sería una nueva gloria, pero creo que pudiéramos decir que es una nueva dimensión de la gloria de Dios. Por eso Jesús dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto se enseña desde el primer versículo del Evangelio según San Juan, cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que este deseo de Jesucristo se cumplió al pie de la letra. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, por favor. Filipenses 2:8. Filipenses 2, del 8 al 11. Filipenses 2, del 8 al 11. El apóstol Pablo es casi como si tuviera Juan 17 en mente cuando está escribiendo esto. Filipenses 2, 8 al 11 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que toda la gloria es de Dios. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Así que debemos conocer a Dios porque Él es digno de toda gloria. Es decir, solamente Dios es digno de última y completa gloria. Y si eso es verdad, y lo es, conocer a ese Dios glorioso debe ser una de las grandes metas del creyente. Ahora que pasó la Copa del Mundo, andaban muchos videos por ahí en redes sociales de personas que tenían un encuentro con algunos de estos famosos jugadores. Y probablemente ustedes vieron algunos de estos videos que se hicieron virales de algún niño que está por ahí en una fila, por ejemplo, y luego va pasando junto a él Messi o Cristiano Ronaldo, y se le abren los ojos así como de caricatura, ¿verdad? Japonesa, así grande, grande, grande. No lo pueden creer, ¿verdad? Y casi que va pasando. ¿Y por qué esa reacción a un ser humano? Porque ese es un ser humano. Bueno, la razón es que estos jugadores en específico son jugadores que han llegado a un punto en donde la gente les lanza toda la gloria, ¿verdad? La gente dice, es que no hay otro jugador como él. Y la gente les grita y los estadios retumban con los nombres de estas personas que la gente los está coreando y gritando. Y eso lo experimentamos con seres humanos. Pero ninguno de estos futbolistas es digno de última y completa gloria. Solo Dios, solo Dios. Y así como un fan de Messi va a decir, yo quisiera conocerlo, porque está tan anonadado por la gloria de este jugador, por la destreza. Dice, yo lo quiero conocer, y un día lo ve pasar y no lo puede creer. Imagínense cuánto más el cristiano, el creyente, que ve a Dios, el único digno de toda gloria, cuánto más debe de ser tu deseo conocerle, más que cualquier otro ser humano, más que cualquier otra cosa. Esa es nuestra grande meta. Hemos visto dos razones por las cuales debes conocer a Dios. Primeramente vimos porque esa es la vida eterna. Y segundo vimos porque Dios es digno de toda gloria. Vamos a ver rápidamente una tercera razón por la cual debes conocer a Dios. Punto número 3, porque en Jesús se manifiesta Dios. Porque en Jesús se manifiesta Dios. Mira el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Jesucristo se había revelado perfectamente y había revelado a Dios perfectamente
en la vida de sus discípulos. Jesús manifestó a Dios en su persona y en su obra. Sus palabras y sus acciones fueron el reflejo perfecto de Dios. Ellos habían sido dados por Dios a Jesús, hablando de los discípulos, a los hombres que del mundo me diste. Esto nos habla de cómo Dios había escogido a estos apóstoles que están con Jesucristo en este aposento alto y los había escogido para hacer esta labor. No habían sido escogidos al azar, eran parte de un plan perfecto de Dios, incluyendo Judas Iscariote, el que se perdió. Todo era parte del plan de Dios, la escritura es clara. Me recuerda lo que dijo el profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Entonces el propósito de Dios en la vida de estos hombres se cumpliría, y una señal de ello es que habían guardado su palabra. Eso no quiere decir que no pasarían por pruebas y fallas. Me parece a mí bien interesante que el Señor Jesucristo está diciendo: aquí están, tú me los diste, han guardado tu palabra. Y poco tiempo después Pedro va a estar negando al Señor Jesucristo. No quiere decir que ya son perfectos, ¿no? Pero que Dios está obrando esa obra de perfección en sus vidas. Dice el 7 y el 8 de Juan 17: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Después de 3 años de conocer y estar con Jesucristo, aproximadamente los apóstoles habían llegado a conocer que Jesucristo procedía de Dios. Todo lo que Jesús hace, lo hace para cumplir con la voluntad de Dios. Y el enfoque aquí es específicamente, miren cómo dice, porque el versículo 8, porque las palabras que me diste, les he dado. Jesucristo se manifiesta como el verdadero y único Hijo de Dios por medio de su palabra. Es por medio de la palabra que creemos en Él como el verdadero Hijo enviado de Dios. Y los apóstoles habían recibido la palabra de Cristo, conocido que Cristo era el enviado de Dios y habían creído en Él. Así que Jesús manifestó a Dios por medio de sus palabras. Qué importante es recibir la palabra de Dios. Así que debo conocer a Dios porque Él se ha hecho cognoscible por medio de Jesús. Este es el tercer punto que estamos cerrando. ¿Por qué debes de conocer a Dios? Piensa en esto. Debes de conocer a Dios porque Dios se ha hecho conocible o cognoscible en Jesús. Piensa que Dios ha decidido manifestarse al mundo por medio de Jesús. Dios pudiera haber existido y decir: hay que se las arreglen. Pero no, Él envía a Jesús. Y dice: por medio de Él van a poder conocerme. Por medio de Jesús conocemos a Dios. Así que en este pasaje hemos visto 3 razones por las cuales debemos conocer a Dios. Dijimos primeramente que la vida eterna es conocer a Dios. Segundo, dijimos que Dios es un Dios glorioso y digno de ser conocido, alabado y glorificado. Y tercero, dijimos que Dios se ha hecho cognoscible por medio de Jesús. ¡Qué bendición! Por lo tanto, conocer a Dios debe ser una de las grandes metas de la vida cristiana. Quisiera terminar con esta cita de J.I. Packer de su libro Conociendo a Dios. No hay paz como la paz de aquellos cuyas mentes están poseídas con la plena seguridad de que han conocido a Dios y Dios los ha conocido y que esta relación les garantiza el favor de Dios en la vida, en la muerte y por toda la eternidad. Que esa sea nuestra meta, conocer a Dios.